Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos para poderles compartir algo que viene en el libro Todo a la Luz, que espero que lo tengan, pero si no lo tienen, bueno, vamos a poder platicar hoy de un poquito de algo que es tremendo, que cuando yo lo descubrí, la verdad me causó eh, pues me dio mucho gusto en el sentido de que, bueno, pues obviamente no es algo bonito, pero pues cada día me abrió más el entendimiento de cómo lo que nosotras vivimos, pues ya estaba estudiado, que la gente que tiene, la preparación, la capacidad, lo he entendido desde hace demasiados años, porque muchas veces oímos cosas como, oye, pero ¿cuántos años tenías? ¿Pero te escapaste o no te escapaste? ¿Pero por qué hiciste esto o no hiciste el otro? Porque quién sabe cuántas cosas, pero fíjense cómo estos principios de Biderman que ahorita les voy a contar, hablan sobre la tortura psicológica y que la simple tortura psicológica vicia tu voluntad de maneras brutales. Ahora imagínense nosotras que vivíamos tortura física horrenda y además tortura íntima, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todas estas formas de tortura ya, por decirlo así, son extras, porque con la simple tortura psicológica ya teníamos suficiente cualquier persona para poder doblarnos de unas maneras tremendas. Y también me sorprende que esta es una tabla que solo agregué una en el libro porque pues no podía agregar todas, pero hay muchas, mucho más amplias y no hay una sola cosa que a nosotros no nos haya pasado. Miren, vamos a ver qué es lo que dice. Principios de Biderman o Biderman, el revisar casos no solo delictivos, sino con elementos coercitivos y sectarios como el de Nexium, me ha permitido seguir acomodando las piezas del rompecabezas de mi mente, de mis recuerdos, de mi alma, y es que en mi trayecto por encontrar respuestas he descubierto los estudios y formas de llamar a lo que nos hicieron, ¿no? No es algo así como que de repente surgió y solo nos pasó a nosotras o solo pasa en estos momentos. Hay un mundo de gente que lo entiende, que lo ha estudiado, que tiene información, que está científicamente comprobado y que sobran nuestras palabras para observar que lo que vivimos ya se había practicado y se sigue haciendo día a día bajo las sombras de cientos de grupos coercitivos alrededor del mundo y es mi interés evidenciarlo. Los llamados principios de Biderman fueron desarrollados, fíjense bien, en 1957 por el científico social Albert G. Biderman, nacido en Paterson, New Jersey, para ilustrar los métodos de tortura psicológica utilizados por los interrogadores chinos y coreanos con los prisioneros estadounidenses durante la Guerra de Corea. Se preguntaban por qué terminaban sirviendo a otra causa, ¿no? O sea, ¿por qué terminaban doblando las manos ante otra causa? Y dice, el científico enumera 8 métodos generales de tortura que rompen psicológicamente a un individuo. No digas que tenía 13, 15 o 18. No, hombres que están preparados para, a ver, obviamente se entiende el contexto, pero quiero decir, no son niños, no son gente que en teoría podríamos pensar débil físicamente, ¿no? Pero esto los rompió psicológicamente. Uno, el aislamiento, mantener a la persona aislada de otros. Y ahorita en un momento vamos a ver cómo cada uno de estos elementos es idéntico al nuestro, ¿no? Monopolización de la percepción, controlar lo que la persona ve, oye o experimenta. 3, inducción de debilitamiento y agotamiento. ¿Cómo? Bueno, pues privar a la persona de sueño, comida o descanso. Esto es lo que le hacían a los prisioneros y fíjense cómo es todo esto, es lo que nos hacían a nosotras. 4, amenazas, intimidar o amenazar con consecuencias negativas. Concesiones ocasionales, ofrecer pequeños favores o alivio temporal. 6, demostrar omnipotencia y omnisciencia, hacer que la persona sienta que el interrogador tiene todo el poder y conocimiento. Degradación, humillar o deshumanizar a la persona. 8, imponer demandas triviales, forzar a la persona a cumplir con tareas insignificantes. Esto es lo que se descubrió que vivían los prisioneros de guerra y lo que hizo que su voluntad se viera completamente viciada y se vieran ellos orillados a defender cosas que ellos no querían, no pensaban, no, pero esta tortura psicológica idéntica a la que nosotras vivimos, pero hasta, pues, que no incluye la tortura íntima y la tortura física,
pues los dobló totalmente en su voluntad. Por eso es que este científico social hizo este experimento. Y ahora fíjense un poquito de cómo todo esto es idéntico, ¿verdad? Fíjense, este método, como les decía, se originó en el contexto de la Guerra Fría. Amnistía Internacional, esto es tremendo, ha señalado que contiene las herramientas universales de tortura y coerción. Con ello cobra sentido para mí la forma en que rompieron nuestra voluntad literalmente. Como ya decíamos, bueno, pues este aislamiento, a nosotros nos aislaron de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra red de apoyo, de un trabajo libre y remunerado, de estudio, de intereses, de lugar de residencia, de hablar con personas que no solamente dentro del grupo, no solamente afuera del grupo, sino dentro del grupo, además de prohibirnos el acceso a la información del exterior como noticias, periódicos, televisión, celular. Esto lo vemos en todas las sectas y lo vemos, por supuesto, en pues, grupos de alto control sectarios, coercitivos, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Además había un control de movimientos, como veíamos arriba, como nosotros no podíamos ir al baño sin permiso, no podíamos sentarnos, descansar, dormir sin autorización y además dormíamos en el piso, sobre todo en los últimos años, muchas veces ya obviamente sin cobijas ni nada, muchas veces incluso sin ropa, con unos fríos espantosos, un control de la vestimenta, el peso, el lenguaje, los gustos, solo era válida la percepción dentro de este contexto, con lo que se imponían los pensamientos y preceptos del interior en una glorificación del grupo interno y repudio al mundo externo. O sea, si tú no estás aquí, no estás de acuerdo con lo que tú nos digas, pues eres mala, tonta, ambiciosa, desgraciada, ¿no? Denigraron nuestro pensamiento crítico porque no teníamos oportunidad de decir absolutamente nada. Y cuando se nos daba la oportunidad de hablar, teníamos que decir lo que este hombre quisiera, ¿no? Cuestionar o sentir nada en absoluto, por supuesto, no podemos estar tristes, pero tampoco alegres, pero tampoco pensativas, pero entonces decías, entonces, ¿qué cara pongo? ¿No? Incluso cuando perdí a mi bebé, pues no tenía permitido llorar, ¿no? Porque eso era una traición. Y justamente aquí dice eso, ¿no? Pues este simple hecho te hacía ser una traidora en una exigencia de la plena identificación y aplicación de la doctrina. Que no quería permanecer o atacar las disposiciones de traidora, prostituta, ambiciosa, amenazas cumplidas, ¿no? Porque muchas veces doblan tu voluntad solamente con el hecho de la amenaza, pero aquí el problema es que las amenazas se cumplían, amenazas de infligirte mayor dolor a ti, más golpes y a las demás si no cumplías con las exigencias del grupo, frustrando todas las acciones que no estuvieran de acuerdo con la sumisión. Teníamos jornadas extremas de desgaste físico a través de todo tipo de trabajos forzados y torturas físicas. Nos castigaban y humillaban de distintas formas, como hacernos, como ustedes ya saben, juicios en presencia del grupo para obligarnos a que nos atacáramos unas a otras. Nos hicieron reducirnos a nivel animal, desarrollando en nosotras hábitos de sumisión para poder sobrevivir. Yo recuerdo un testimonio que casi estoy segura que debe estar incluido en el libro, pero lo recuerdo muy bien del expediente donde una de las víctimas decía, bueno, yo sabía, así literalmente dice el testimonio, así literalmente como se los voy a decir, dice, decía, yo sé que yo era un animal, yo sabía que yo era un animal que debía de obedecer en todo. Imagínense nada más. Yo sabía, así dice el expediente, yo sabía que era un animal que lo único que yo debía hacer era obedecer. Imagínense nada más. Entonces desarrollan hábitos de sumisión para poder sobrevivir, obedecer sin límites, para poder comer o dormir un poco o recibir menos golpes, que es este sistema de condicionamiento de la conducta, pues en animales, que se llama premio castigo, ¿no? Después de haber obedecido, para sobrevivir, entonces infundir y manipular con culpa y vergüenza. No, pues tú aceptaste, ¿no? ¿Aceptaste o no aceptaste? No, pues sí, claro que acepté, porque si no me golpeaban a muerte o golpeabas a mis hermanas o golpeabas a las otras chicas o a los otros niños. Entonces teníamos que pedir perdón por todo, induciéndonos a confesar incluso pensamientos. O sea, ¿quién te va a oír tus pensamientos? Pues había tanto terror que decíamos nuestros pensamientos.
nos mezclaban pequeños momentos de paz o supuesta alegría aparente privilegio común, pues yo le llamé maná, que nos diera un brevísimo respiro. Sin embargo, como mencioné al principio del libro, esto solo es un pequeño análisis de lo mucho que podríamos descubrir y poner a la luz de la mano de expertos. Entonces, fíjense nada más qué tremendo, ¿no? Esto que les estoy diciendo, y ustedes vayan a buscarlo, Principios de Biderman. Esto es lo que él descubrió, esto exactamente es lo que él descubrió, como los métodos de tortura universal, de tortura y coerción, basado en el contexto de la Guerra Fría, y así es como Amnistía Internacional lo ha señalado estas herramientas, ¿no? Y eso fue exactamente de maneras totalmente exageradas lo que nosotros vivimos y además lo que siguen pues viviendo otras víctimas, ¿no? De otros grupos, ya sea pues otros grupos coercitivos, ya sea que estén dentro de un grupo que esté en unas instalaciones, en un donde sea, o pues a veces también estas cosas ocurren aunque las personas no cohabiten, ¿no? Pero se entiende perfectamente que o piensas y haces y apoyas lo que tu líder o tus líderes te piden, o te lleva la fregada, ¿no? Todo es en contra tuya y tú eres malo, ambicioso, te vendiste, etcétera. Eso es lo que pues las personas de una u otra manera, aunque estén en sus lugares de origen, pues se empieza a condicionar su voluntad. Ahora imagínate cuando no tienes oportunidad de ir, de venir, de estar con tu grupo de control, de salir de ahí. Bueno, es algo tremendo. Vayan, búsquenlo, investiguenlo también para ver qué opinan y bueno, pues estuvo tremendo, ¿no? Me encantó aprender de esto porque, como les decía, eso me dio el entendimiento de que lo que vivimos tenía un nombre, lo que vivimos ya estaba estudiado, lo que vivimos, quienes se han preparado lo entienden perfectamente, quienes son empáticos y quienes hoy pueden poner atención en esta información para que podamos proteger a otras víctimas, a otras personas y poder ser una sociedad sensible que respalda y escucha a todas las víctimas y a todas las sobrevivientes, de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier condición socioeconómica y de cualquier grupo sectario, coercitivo, criminal. Muchas gracias.